El director regional subrogante de Serviu, Omar González, respondió a la declaración pública de 16 comités de vivienda de Puerto Natales, aclarando que los actuales criterios de evaluación para el subsidio DS49 no son filtros adicionales, sino una estricta aplicación del decreto, cuyo foco en las familias vulnerables fue reforzado por una auditoría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizada en 2021 y 2022. DS49 fue una ley que se publicó en 2011, ha tenido algunas modificaciones, pero lo que marca la priorización para las familias es esta auditoría ministerial que se genera el año 2021 y el año 2022 también, en donde se revisaron ciertos grupos y se vio que no estaban focalizados, que no había una focalización. ¿Qué se identificó ahí? Que, por ejemplo, los grupos de 100 personas, 50 eran, por ejemplo, unipersonales, que se le estaban entregando viviendas de 3 dormitorios a personas solas, que no se estaban entregando viviendas a personas con déficit habitacional alto o medio, sino que habían personas que presentaban déficit habitacional bajo y se le estaba entregando una vivienda. Es decir, esa persona tenía solucionada su tema vivienda versus otra persona que estaba en una peor situación, según el registro social de hogares, y se le estaba entregando la solución a esa persona. Entonces, esa auditoría ministerial que hizo que nosotros dictáramos una resolución en el año 2023. Esa resolución que establece que principalmente lo que dice el decreto 49, que debe priorizarse a familias del 40%, si no son del 40%, es decir, del 50 al 90, deben tener déficit medio o alto en su registro social de hogares habitacional, debe priorizarse adultos mayores y discapacitados. Eso es lo que se generó o lo que dictaminó esa resolución en su momento, en el 2023. Y es lo que se ha aplicado a todas las agrupaciones. Yo quiero hacer hincapié en que lo importante es que la agrupación tenga una entidad patrocinante. Cuando la agrupación, que es una entidad privada, ¿cierto?, se registra en la municipalidad y no tiene charlas, no tiene una revisión de las personas, no tienen cómo saber si esas personas cumplen o no cumplen con el programa al que quieren postular. En este caso hablamos del DS49. ¿Qué ocurre ahí? Que las personas se quedan tranquilas y dicen, ya, yo formo parte de una agrupación, probablemente cumplo. O porque alguien se los dijo, o porque piensan que es así. Y resulta que cuando llega el momento de que una entidad patrocinante, que es la entidad que el decreto señala que tiene que organizar la demanda, y nosotros como ministerio le pagamos por eso, ahí se empieza a revisar, claro, la agrupación quizás se formó hace 4 años, las situaciones han cambiado, y empieza a revisarse que hay personas que no están cumpliendo, o porque su registro social de hogares subió, o porque no tienen grupo familiar. Entonces, todo eso se revisa recién cuando la agrupación está asociada a una entidad patrocinante. Por ende, existe este mito de decir, yo estoy en una agrupación de vivienda, ya estoy postulando, y eso no es así. Por ser parte de una agrupación, uno no está postulando. Por ser parte de nuestro sistema Minbu Conecta, que es un sistema simplemente de registro, uno tampoco está postulando. La postulación recién se genera cuando una entidad patrocinante organiza esta demanda, la revisa, cumple con todo lo social, con lo legal, con lo técnico, presenta el proyecto. Nosotros, como Serviu, lo revisamos, lo aprobamos, ahí recién pasa postulación. Ahí la persona pasa postulación. Por eso nosotros a las distintas agrupaciones con que nos hemos reunido, de hecho la jefa del departamento provincial ha hecho un trabajo notable con la asistente social del departamento provincial de reunirse con las agrupaciones, reunirse con sus directivas, explicarles esta situación, cómo ocurre, para qué, para que efectos que las familias que realmente lo necesitan puedan ser parte de un proyecto y avancen en un proyecto rápidamente. Ese tema de que estoy postulando hace mucho tiempo no es real, porque la agrupación, por el solo hecho de conformarse, no está postulando, no entra a un banco de postulación. No funciona de esa forma el sistema, al menos en el DS49 no funciona de esa forma. Desde el año 2022 se inició un proceso de fiscalización de la ocupación de la vivienda y de los procesos de postulación. Indicó que la solicitud de documentos para acreditar la disolución de un núcleo familiar busca evitar abusos, como parejas que se separan ficticiamente para obtener 2 subsidios o que ocultan la propiedad de uno de los cónyuges. Tenemos muchos casos en donde se dan abusos, que se excluye
de forma intencionada a la pareja, por ejemplo, para que no aparezca en el registro social de hogares y, por ejemplo, hemos percatado que la pareja tiene propiedad. Entonces lo excluyen para que no aparezca en la postulación la propiedad de esa persona. Hay parejas que separan los hijos y postula uno cada uno con un hijo. Entonces finalmente se obtienen 2 viviendas y cuando nosotros vamos a fiscalizar, están viviendo en una sola. Entonces, el fin de poder solicitar que se acredite que hay una separación es justamente para evitar abusos que se estaban dando. Familias que se separaban para el solo efecto de postular y ser beneficiados con 2 viviendas. Porque siempre la prioridad va para las familias, también se generan siempre un cupo para discapacitados, para adultos mayores que probablemente no tienen una red familiar. A partir del año pasado, nosotros ya fiscalizábamos, pero ya a partir del año pasado creamos una unidad con 2 personas que están exclusivamente dedicadas a fiscalizar. Vamos generalmente a los loteos que se entregan para verificar que la persona esté ocupando la vivienda y se hace esa fiscalización ahora y en caso que la persona no cumpla, por ejemplo, no esté ocupando o tenga un núcleo diferente o esté arrendada la propiedad, lo que hacemos es que no seguimos hacia el paso de la escrituración para que la persona sea dueña. ¿Y qué hacemos? Iniciamos un procedimiento administrativo para caducar el subsidio. Hecho eso, se requiere la restitución ya sea voluntaria o con fuerza pública de la vivienda que fue mal utilizada. Una vez que se firma la escritura y que se inscribe, ¿qué pasa? Después cualquier acción es necesario iniciarla de manera judicial. Entonces eso implica un juicio que en general dura 2 a 3 años. Por eso nosotros estamos haciendo hincapié en, antes de la escrituración, hacer una fuerte fiscalización para detectar eventuales irregularidades, ya sea al momento de postular o al momento de ocupar la vivienda porque no la están ocupando o la está ocupando un tercero que no corresponde al beneficiario. Frente a las denuncias específicas, la autoridad aclaró sobre la edad y postulantes con acreditación indígena. Explicó que si bien la edad mínima para postular es 18 años, la prioridad del programa es el núcleo familiar. Señaló que, en el caso de las postulaciones con acreditación indígena, no es el hecho de ser CONADI, sino el hecho de ser unipersonal. Nosotros en los grupos tenemos personas, por ejemplo, que tienen acreditación indígena y que tienen familia. Esas personas siempre van a ser priorizadas y han sido priorizadas, de hecho. Si el tema es no la acreditación indígena, sino el hecho de ser unipersonal. Llega un momento en que uno dice, la vivienda, ¿se le entrega a una madre con 2 hijos o a una persona sola? Porque los recursos son escasos, los proyectos se generan cierta cantidad de proyectos al año, entonces, ¿cuál es la prioridad en ese caso? Entonces no es el hecho de ser CONADI, sino que es está relacionado a que es una persona que está postulando sola, que probablemente tiene acceso a otros programas del ministerio, como el subsidio de arriendo, como el DS1 para adquisición de vivienda usada nueva o construcción en sitio propio o densificación predial. Hay una serie de programas que las personas pueden acceder. Sobre el rol de las entidades patrocinantes, EP. Recalcó que la EP es la encargada de organizar la demanda y revisar que los postulantes cumplan con la normativa antes de presentar un proyecto a Serviu. Invitó a las familias a acercarse a las oficinas de Serviu para recibir información oficial de forma personalizada o grupal. El llamado que hago es que se informen directamente en Serviu. Si bien forman parte de una agrupación, también vayan y consulten y vean qué es la realidad, que les revisen su RUT, que revisen que si cumple con los requisitos. La jefa del departamento provincial este último mes se ha reunido con varias agrupaciones y se va a seguir reuniendo con ellos para un poco explicar este foco, lo que yo le estoy explicando en cuanto al decreto y también hacerles ver que esto no es un tema arbitrario, sino que es un tema normativo y que lo que busca finalmente, que es el espíritu del programa DS49, es que las familias
puedan tener una vivienda. Finalmente, Omar González, ante la consulta si se reunirá con los comités de vivienda que realizaron la declaración pública, precisó: Si es necesario, yo me voy a reunir. Nosotros tenemos un departamento provincial en donde está la jefa del departamento provincial. Ella representa al Serviu con prácticamente todas las facultades, entonces ella tiene la potestad de poder conversar con las familias y si es necesario, ella también me puede llamar, yo voy, converso. Sí, lo que ocurrió la semana pasada fue totalmente improductivo porque viajamos para conversar con una agrupación y resulta que había una manifestación que no nos permitió ni siquiera conversar porque no aceptaron ni siquiera que ingresen las personas, los directivos, incluso dimos la opción de que ingresen de a 20 personas, pero no es la forma de hacer el tema. Nosotros viajábamos para una reunión técnica con la agrupación, justamente para explicar todos estos temas, mostrarles los decretos, mostrarles los requisitos, hablar de la situación de esa agrupación, y lamentablemente no se pudo realizar esa reunión y fue totalmente improductivo, pudiendo haber avanzado.